El salón privado del restaurante más exclusivo de la ciudad estaba iluminado por una inmensa lámpara de araña que colgaba sobre una mesa de mármol, donde copas de cristal tintineaban en brindis. El aroma del vino caro se mezclaba con el olor de la carne perfectamente sellada, mientras el sonido amortiguado del jazz llenaba el ambiente. Para Enrique Almeida, esa era solo una noche más. Sentado a la mesa, colocó la servilleta de lino sobre su regazo y se recostó en la silla, con una sonrisa ladeada dibujándose en su rostro. Al otro lado, Bruno Vasconcelos, su amigo de toda la vida y socio en algunos negocios, reía despreocupado mientras giraba su bebida en la copa. «Sabes, Enrique, creo que ya vi esta película antes», provocó Bruno, señalando a la mujer deslumbrante que acababa de dejar la mesa de Enrique con una mirada encantada. «Usas el mismo encanto, prometes el cielo y la tierra y, al final, bueno, siempre ganas». Enrique arqueó una ceja, divertido. «¿Y por qué cambiaría un método que siempre funciona?» Bruno rió de nuevo, pero esta vez había algo distinto en su expresión, un brillo desafiante. «Creo que solo juegas en terreno seguro. Solo eliges mujeres que ya quieren enamorarse de ti antes incluso de que abras la boca». Enrique negó con la cabeza, sin darle importancia. «Eso se llama saber elegir». Bruno apoyó los codos en la mesa, inclinándose hacia adelante. «¿Y si te dijera que tengo un desafío para ti?» Enrique rió por lo bajo. Los desafíos eran su especialidad. «Te escucho». Bruno tomó un sorbo de vino antes de soltar, con un tono provocativo. «Quiero verte casarte por 6 meses con alguien completamente fuera de tu tipo». El silencio entre ellos duró solo unos segundos, pero fue suficiente para que Enrique entendiera que su amigo hablaba en serio. «¿Un matrimonio?» Enrique rió, incrédulo. «¿Te has vuelto loco?» «Ah, no cualquier matrimonio. 6 meses sin cláusulas de ruptura. Y la persona ya está elegida». Enrique cruzó los brazos, aún escéptico. «¿Y quién es la afortunada?» Bruno sonrió de lado, como quien sabe que está a punto de lanzar una bomba. «Mi hermana, Livia». Esta vez, Enrique soltó una carcajada. «Esto tiene que ser una broma, ¿no?» Bruno respondió con una media sonrisa. «Presumes de ser irresistible, de tener a cualquier mujer a tus pies. Pues bien, quiero verte conquistar a Livia». Enrique conocía a Livia Vasconcelos de vista, pero nunca había intercambiado más que un saludo formal con ella. Sabía que era profesora universitaria, activista social y que, a diferencia de la mayoría de las mujeres que conocía, parecía no tener el menor interés en el lujo o el estatus. ¿Ella aceptaría esto?, preguntó Enrique, entrecerrando los ojos. «Ese es el detalle interesante», dijo Bruno, saboreando el momento. «A Livia no tiene que gustarle la idea, solo necesita aceptar el acuerdo». Enrique tamborileó los dedos sobre la mesa, considerando la propuesta. Un matrimonio falso, 6 meses, y la única regla era lograr que una mujer que nunca había mostrado interés en él cayera en su encanto. Parecía simple. ¿Y qué ganó con esto, además de la gloria de probar que estás equivocado? Bruno sonrió. «Si logras conquistar a Livia y hacer que realmente se involucre, te cedo mi parte en el contrato del nuevo proyecto inmobiliario en Copacabana». Enrique dejó escapar un leve silbido. Esa era una oferta interesante. «¿Y si pierdo?» «Donas 1 millón a la ONG de Livia». Enrique evaluó el desafío por unos instantes más, pero en el fondo ya sabía su respuesta. «Hecho». Sellaron la apuesta con un apretón de manos. Bruno parecía demasiado satisfecho, lo que despertó una leve incomodidad en Enrique. «Solo un aviso, amigo mío», dijo Bruno, levantando su copa nuevamente. «Livia no es como las demás. No se impresiona con dinero ni con estatus. Si crees que esto será solo otro juego, quizás seas tú quien termine perdiendo». Enrique simplemente sonrió. Él nunca perdía. 2 días después, Enrique estaba de pie frente a la puerta de un pequeño café en el centro de la ciudad, un lugar discreto, lleno de libros apilados en estanterías y con un fuerte aroma a café en el aire. Livia Vasconcelos estaba sentada en una de las mesas del rincón, con una laptop abierta frente a ella y una taza olvidada a un lado. Él se acercó con confianza,
pero en cuanto ella levantó la mirada, se dio cuenta de que ese encuentro no sería nada fácil. Diferente a las mujeres que solía conquistar, Livia no desvió la mirada, no sonrió y, definitivamente, no parecía impresionada. «Debes de ser Enrique Almeida», dijo ella con calma. «Y tú eres Livia Vasconcelos», respondió él. Enrique respondió en el mismo tono, sentándose frente a ella sin ser invitado. Livia cruzó los brazos, analizándolo por un instante. «Mi hermano ya me contó sobre la propuesta ridícula que hicieron». Enrique sonrió de lado. «Entonces, ya me ahorro la introducción». Pero Livia inclinó la cabeza levemente, con una firmeza que Enrique no esperaba. «Aclaremos algunas cosas. No confío en ti. Sé exactamente el tipo de hombre que eres, así que si crees que puedes obligarme con regalos caros y cenas lujosas, mejor desiste ahora». Enrique mantuvo la sonrisa, pero algo dentro de él se revolvió. Aquello era nuevo. «¿Me estás diciendo que aceptas la propuesta?» Livia tomó una servilleta de papel y escribió algo rápidamente antes de empujársela. «Estas son mis condiciones. Sin involucramiento real, sin juegos de seducción. Un contrato, solo eso». Enrique tomó el papel y leyó las exigencias, reglas frías, directas. Por primera vez, sintió que no tenía el control. Levantó la mirada, analizando a Livia por unos segundos. Luego, doblando la servilleta cuidadosamente, sonrió. «Creo que tenemos un trato». Livia simplemente extendió la mano, cerrando el contrato de manera informal. Enrique la estrechó, sintiendo algo diferente en ese contacto. Ella no era como las demás, y eso solo hacía todo más interesante. Enrique no sabía exactamente qué esperaba después del acuerdo. Tal vez que Livia dudara, que mostrara alguna vacilación o incluso un pequeño gesto de nerviosismo. Pero ella no mostró nada. Tan pronto como él firmó el contrato, simplemente guardó los papeles en su bolso, se levantó y dijo: «Nos vemos el día de la boda». Y se fue. Así de simple. Sin dramatismos, sin reacciones exageradas, solo un profesionalismo cortante que lo dejó levemente incómodo. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención, a ver mujeres luchando por obtener el mínimo de su interés. Pero con Livia, nada. Ni siquiera una mirada de curiosidad. Ella era un enigma. Y Enrique odiaba no tener las respuestas. 2 días después, Enrique estaba en la oficina de su abogado revisando los detalles del contrato. «¿Estás seguro de esto?». Marco, su abogado de confianza, preguntó frunciendo el ceño mientras hojeaba los documentos. «Este matrimonio puede parecer una jugada divertida ahora, pero 6 meses pueden ser una eternidad con la persona equivocada». Enrique sonrió, recostándose en la silla de cuero. «Vamos a verlo como un experimento social». «¿Quieres decir, una apuesta ridícula?». «Lo que funcione mejor para ti». Marco suspiró y firmó los papeles. «Todo listo. Ahora solo falta la novia». Enrique tomó la copia del contrato y la leyó rápidamente. Ninguna de las cláusulas lo sorprendía. Ya sabía que Livia mantendría todo impersonal, sin contacto físico innecesario, sin involucramiento emocional, sin ningún tipo de intimidad más allá de lo esencial para que parecieran una pareja mínimamente funcional en público. Si fuera con cualquier otra mujer, ya habría encontrado la forma de sortear esa frialdad. Pero con Livia, sospechaba que sería diferente. Y eso solo lo hacía más interesante. La boda fue un evento discreto, al menos para los estándares de Enrique. Nada de fotógrafos de la prensa, nada de grandes fiestas o una lista gigantesca de invitados. Solo algunos amigos cercanos y la familia de Livia, que miraba todo con palpable desconfianza. Livia vestía un traje blanco elegante, simple y sin pretensiones. Su cabello estaba recogido en un moño sin grandes arreglos, sin maquillaje exagerado. Si sentía algo respecto a aquel matrimonio, no lo demostraba. El juez de paz leyó los votos formales, se firmaron los papeles y, antes de que Enrique pudiera procesarlo, ya estaba casado. Sin besos, sin declaraciones, sin emoción. Cuando salieron de la pequeña ceremonia, un chofer ya los esperaba para llevarlos al Lepard. Él le abrió la puerta, pero Livia ni siquiera dudó en entrar.
Durante el trayecto, miró la ciudad por la ventana en silencio. ¿Siempre ha sido así?, preguntó Enrique, rompiendo el silencio. Lidia desvió la mirada del paisaje y arqueó una ceja. ¿Así como? Fría. Ella soltó una risa baja. Confundes frialdad con objetividad. Simplemente no tengo motivos para fingir entusiasmo por este matrimonio. Enrique sonrió con provocación. Sería un buen argumento, si no pareciera una excusa. Lidia no respondió, solo volvió a mirar por la ventana. Su indiferencia era irritante y fascinante al mismo tiempo. El apartamento de Enrique estaba en la cima de un edificio lujoso en el corazón de la ciudad. Techos altos, muebles de diseñador, todo impecablemente organizado. Al entrar, él la miró esperando alguna reacción, pero ella solo dejó su bolso en el sofá y cruzó los brazos. Me quedaré en la habitación de huéspedes, dijo sin rodeos. Enrique rió. Eso fue rápido. Pensé que eras lo suficientemente inteligente para saber que no habría sorpresas. Él solo se encogió de hombros. No esperaba nada diferente. Lidia miró alrededor y sacó un bloc de notas de su bolso. Necesitamos establecer una rutina para evitar cualquier tipo de conflicto. Enrique entrecerró los ojos. ¿Hiciste un cronograma para un matrimonio falso? Ella lo ignoró. Durante los eventos sociales, mantendremos la apariencia de una pareja mínimamente funcional. Fuera de eso, seguimos nuestras vidas por separado. Nada de cenas románticas, provocó él. Ni cenas, ni desayunos, ni conversaciones innecesarias. Enrique sonrió. Está anotado. Lidia lo analizó por un instante y, sin más que decir, tomó su bolso y caminó hacia la habitación de huéspedes. Enrique la observó desaparecer por el pasillo. Algo dentro de él le decía que ese matrimonio sería mucho más complicado de lo que imaginaba. Y, por primera vez, no estaba seguro de si él tenía el control. En los primeros días de matrimonio, Enrique se dio cuenta de que Lidia era más predecible de lo que imaginaba, pero no en el sentido que esperaba. No había discusiones, provocaciones o intentos de resistencia. Simplemente no lo veía. Si él estaba en la sala, ella iba al estudio. Si encendía la televisión, ella se ponía los auriculares. Cuando él llegaba a casa, pasaba junto a él como si fuera un mueble más. No era hostilidad, era una indiferencia absoluta. Y eso comenzaba a irritarlo. Enrique siempre había estado en control. Él elegía, él mandaba, él dictaba el rumbo de las cosas. Y ahora estaba casado con una mujer que no se impresionaba con nada de él. Fue en ese preciso momento cuando se dio cuenta de que aquel matrimonio de fachada sería mucho más desafiante de lo que había imaginado. El viernes por la noche, mientras revisaba contratos en su oficina, recibió un mensaje de Bruno. Bruno, cena en casa de mi madre mañana. Tu presencia es obligatoria. Lleva a tu encantadora esposa. Enrique rió por lo bajo. Era obvio que Bruno haría cuestión de tenerlo en ese ambiente incómodo. Salió de su oficina y fue a la sala, donde encontró a Lidia sentada en el sofá, con las piernas cruzadas y un libro en el regazo. La luz del abajur creaba sombras suaves en su rostro, pero lo que llamó su atención fue la serenidad de ella. ¿Cómo alguien podía estar tan tranquila en un matrimonio falso? Mañana tenemos una cena en casa de tu madre, le avisó. Lidia ni siquiera levantó la vista del libro. ¿Tienes un compromiso? Yo no. Enrique arqueó una ceja. Eres mi esposa. Ella suspiró, cerrando el libro con calma. Esposa por contrato. No firmé ninguna cláusula sobre reuniones familiares. Enrique sonrió, divertido. Eso significa que puedo ir solo y dejar que tu familia especule que nuestro matrimonio ya está desmoronándose. Lidia le lanzó una mirada de advertencia. Él estaba provocando. Ella lo sabía. ¿A qué hora? 8. Lidia tomó el libro y caminó hacia el pasillo. Lo pensaré. Enrique rió bajo. Ya sabía la respuesta. La noche siguiente, Lidia bajó las escaleras del apartamento vistiendo un vestido color vino, elegante pero discreto. Nada extravagante, sin brillos exagerados ni accesorios llamativos.
Simple, pero imponente. Enrique notó que ella exudaba seguridad, como si no necesitara nada más que a sí misma para ser notada. ¿Algún problema?, preguntó ella al notar que él la observaba. Enrique esbozó una media sonrisa. Ninguno. Solo estás menos hostil de lo normal. Livia tomó su bolso y salió sin responder. En el camino a la casa de los Vasconcelos, el silencio entre ellos era denso, pero no incómodo. Enrique se dio cuenta de que, a pesar de su expresión serena, había una tensión oculta en los ojos de Livia. «¿No te gustan las cenas familiares?», comentó él. Ella mantuvo la mirada en la ventana. «Me gustan. Solo que no me gusta la razón de esta cena en particular». Enrique se inclinó ligeramente hacia ella. «¿Y cuál sería?». Livia giró el rostro, con un brillo irónico en los ojos. «Tú». Él rió, recostándose contra el asiento del coche. «Creo que soy una excelente razón para reunir a la familia». «Claro. Especialmente cuando nadie cree en este matrimonio». Enrique guardó silencio. Ella no estaba equivocada. La casa de los Vasconcelos era acogedora y llena de recuerdos, muy diferente a los ambientes fríos y minimalistas de los círculos que Enrique frecuentaba. Fotos familiares decoraban las paredes, libros ocupaban cada rincón disponible y el aroma de comida casera inundaba el aire. Apenas entraron, todas las miradas se posaron sobre ellos. Bruno los recibió con una sonrisa maliciosa. Por fin aparece la pareja del año. Elena, la madre de Livia, terminaba de arreglar la mesa con una mirada analítica. Su sonrisa era cordial, pero Enrique sintió que lo observaba con cautela. Durante la cena, Enrique intentó mantener la conversación ligera. Respondió preguntas sobre su trabajo, hizo comentarios sobre viajes, incluso lanzó algunas bromas sobre la adorable personalidad de Livia. Pero Elena no parecía convencida. «No parecen estar muy conectados», comentó, cortando un trozo de carne. Enrique sonrió, lanzando una mirada a Livia. «Es una mujer difícil, pero me gustan los desafíos». Livia tomó su copa de vino y bebió un sorbo sin prisa. «Y a mí me gusta tener paz, lo que hace que esta convivencia sea un poco complicada». Bruno rió bajo. «Un matrimonio de opuestos. Nada como el tiempo para ajustar las cosas». Fue entonces cuando Elena suspiró y miró a su hija. «Tu padre estaría feliz de verte así». El ambiente en la sala cambió de inmediato. La tensión se volvió palpable. Livia mantuvo la compostura, pero Enrique notó el leve apretar de sus labios, el esfuerzo silencioso por ocultar cualquier reacción emocional. Él ya sabía que el padre de Livia, Alberto Vasconcelos, había fallecido, pero solo ahora se dio cuenta de que ese nombre todavía flotaba en aquella casa como un fantasma. Enrique entendió que esa cena no era solo para poner a prueba su matrimonio. También era sobre la ausencia de un hombre que había dejado un vacío irreparable. Bruno notó el cambio en el ambiente y desvió el tema, intentando aliviar la tensión. Pero Enrique no podía dejar de mirar a Livia. El modo en que mantenía su postura. La forma en que evitaba la mirada de su madre. Cómo sostenía la copa de vino con un poco más de fuerza. El despacho de Enrique Almeida siempre había sido un refugio de control absoluto. Desde lo alto de su rascacielos, dirigía negocios millonarios sin perder jamás el dominio de la situación. Pero esa mañana, mientras analizaba los últimos informes financieros, se dio cuenta de que algo estaba muy mal. «Esto no tiene sentido», murmuró, hojeando las páginas con irritación. Sentado frente a él, Marcelo, su director financiero, tenía una expresión seria. «Los números no mienten, Enrique. Nuestras inversiones en el sector inmobiliario están estancadas. Algunos proyectos fueron detenidos antes incluso de salir del papel». «¿Por qué?». Marcelo respiró hondo, como quien sabe que está a punto de echar gasolina al fuego. «Hay una resistencia creciente». Enrique alzó la vista con impaciencia. ¿Resistencia de quién? Grupos activistas. Movimientos sociales que han estado presionando con fuerza, especialmente en temas ambientales, en contra de tus expansiones. Enrique frunció el ceño. Eso siempre ha existido. ¿Desde cuándo estamos perdiendo dinero por eso?
Marcelo giró la pantalla de su portátil hacia él. Desde que esos grupos han encontrado un rostro, un nombre. Alguien que sabe cómo jugar este juego. La sangre de Enrique se heló al ver la imagen en la pantalla. Livia Vasconcelos. Vestida con una blusa sencilla, sosteniendo un micrófono, hablaba ante una multitud. En la leyenda del video se leía un fragmento de su discurso. No podemos permitir que la avaricia de unos pocos destruya los derechos de muchos. Las personas deben estar por encima del lucro. Enrique sintió como su mandíbula se tensaba. Su esposa. La mujer con quien compartía un apartamento, con quien intercambiaba provocaciones y silencios calculados, estaba saboteando sus negocios. Y lo peor. Estaba ganando. Esto no puede seguir así. Fue lo primero que pensó al ver el tercer video de Livia en los últimos días. A lo largo de los años, Enrique había enfrentado competidores, crisis económicas y cambios drásticos en el mercado. Pero nunca había tenido que lidiar con algo como esto. Necesitaba entender cómo lo estaba logrando. Y, más que eso, necesitaba detenerla. Esa noche, cuando Livia llegó a casa, él ya la estaba esperando en la sala. Con los codos apoyados en las rodillas, giraba un vaso de whisky en su mano. «Tuviste un día productivo», dijo sin rodeos. Livia se detuvo junto a la mesa y dejó su bolso en el sofá. «Tan productivo como cualquier otro». Enrique sonrió de lado. «Me lo imagino. Sabotear negocios millonarios debe ser agotador». Por primera vez, Livia alzó la mirada hacia él, de verdad. «¿De qué estás hablando?» Enrique tomó el control remoto y encendió la televisión. Uno de sus discursos comenzó a reproducirse en la pantalla. El rostro de Livia se mantuvo impasible. «Ah, ¿esto?» Él se levantó lentamente, acercándose a ella. «Dime, esposa. ¿Desde hace cuánto intentas destruir mis negocios?» Livia cruzó los brazos sin mostrar prisa en responder. «No estoy intentando destruir nada, Enrique. Solo estoy defendiendo algo. Me estás haciendo perder dinero. Ya tienes suficiente dinero». Enrique rió, incrédulo. «Hablas como si yo fuera un villano de caricatura, Livia. Como si lo que hago fuera puro egoísmo». «¿Y no lo es?», replicó ella, inclinando ligeramente la cabeza. Él odiaba cuando le hablaba así. Como si pudiera verlo por completo, como si atravesara su fachada. «No tienes idea de lo que estás diciendo. Tengo suficiente idea como para saber que tu empresa solo piensa en el lucro, sin preocuparse por el impacto que causa». Enrique bufó. «¿Crees que los discursos bonitos resuelven problemas? ¿Que los manifiestos impiden que la gente pase hambre? No». Dio un paso hacia ella. «El dinero hace eso. El empleo hace eso». Livia lo miró fijamente por un instante. Luego, tomó su bolso de nuevo. «Esta conversación no nos llevará a ninguna parte». Y sin decir nada más, salió de la habitación, dejando a Enrique solo. Irritado. Y, por primera vez en mucho tiempo, con dudas. En los días siguientes, Enrique hizo algo que nunca había hecho antes. Empezó a investigar a Livia. No como un esposo celoso, pero como un empresario que quería entender a su competencia. Leyó artículos sobre los proyectos sociales que ella lideraba, vio videos de sus conferencias, analizó las organizaciones involucradas, y cuanto más investigaba, menos fallas encontraba. Los proyectos que ella defendía tenían sentido. Los números eran reales. El impacto positivo era evidente. Se infiltró en uno de los proyectos para verlo de cerca. Pasó un día entero en una de las comunidades donde su empresa planeaba construir un desarrollo de lujo. Habló con los residentes. Escuchó historias. Vio lo que Livia veía. Y, por primera vez, sintió que tal vez estaba en el lado equivocado. Esa noche, Enrique regresó a casa cansado, pero inquieto. Livia estaba en el balcón, mirando la ciudad mientras sostenía una taza de té. Percibió su presencia, pero no se giró. «¿Fuiste a ver mis proyectos hoy?». No era una pregunta. Enrique se detuvo a su lado sin negarlo. «Fui».
El silencio entre ellos se hizo denso. ¿Y? Preguntó ella sin rodeos. Él pasó una mano por su cabello, soltando un suspiro frustrado. No esperaba que fuera tan real. Esta vez, Lidia se giró hacia él, con una mirada que Enrique no pudo descifrar. ¿Estás diciendo que no esperabas que yo tuviera razón? Enrique soltó una risa sin humor. Algo así. Ella negó con la cabeza y volvió a mirar la ciudad. Tú siempre has visto el mundo en números y gráficos, Enrique. Yo lo veo en personas. Él guardó silencio por un momento. Porque, por primera vez, no tenía un argumento preparado. Y eso, más que nada, le asustaba. La sensación de control se deslizaba entre sus dedos como arena fina. Por primera vez en años, sentía que estaba perdiendo el dominio de una situación. Y eso lo inquietaba más que cualquier pérdida financiera. En los últimos días, su mente estaba llena de dudas. Ya no podía ver sus decisiones de la misma manera. La seguridad con la que siempre había manejado sus negocios parecía cuestionable. Lidia estaba abriendo grietas en una armadura que él creía indestructible. Pero entonces, surgió una nueva información. Y todo empeoró. Necesito que profundices la investigación. Enrique hablaba por teléfono con Marcelo, su director financiero. La crisis en los negocios no podía ser solo una coincidencia. Había algo más grande ocurriendo. Horas después, recibió un informe detallado. Sentado en su escritorio, hojeó las páginas mientras un peso crecía en su pecho. Y entonces, en medio de los documentos, encontró el nombre que le heló la sangre. Alberto Vasconcelos. Sus ojos recorrieron las palabras, tratando de absorber la información. Años atrás, Almeida Emprendimientos había sido directamente responsable de la quiebra de la editorial del padre de Lidia. Un movimiento de mercado. Un proyecto de expansión inmobiliaria que obligó a la editorial a cerrar sus puertas, ahogada en deudas impagables. El mismo proyecto que él mismo había firmado sin pensarlo 2 veces. La editorial no sobrevivió. Alberto lo perdió todo. Y poco tiempo después, murió. Enrique sintió un nudo en la garganta. Almeida Emprendimientos no había matado a Alberto Vasconcelos directamente. Pero destruyó todo lo que él construyó. Y ahora, Enrique estaba casado con la hija del hombre que su empresa ayudó a arruinar. Esa noche, Lidia llegó a casa más tarde de lo habitual. Enrique ya la estaba esperando. Ella notó su mirada en cuanto entró. ¿Algún problema?, preguntó, quitándose el abrigo. Él dudó por un segundo. ¿Cómo le dices a alguien que le arruinaste la vida sin darte cuenta? ¿Podemos hablar? Lidia frunció el ceño. Eso era demasiado serio para ser un simple, buenas noches. Enrique respiró hondo. Descubrí algo. Algo importante. Ella notó el tono diferente. Y, por primera vez, pareció dudar. ¿Qué fue? Enrique pasó una mano por su rostro, tratando de encontrar las palabras correctas. Pero no había una manera suave de decirlo, así que simplemente lo dijo. Fue mi empresa la que causó la quiebra de la editorial de tu padre. El silencio que siguió fue brutal. Lidia no se movió. Su mirada quedó fija en él, como si su mente intentara procesar las palabras, buscando alguna falla en la lógica. ¿Qué?, preguntó finalmente, con la voz baja. Enrique tomó uno de los documentos y se lo entregó. Lidia lo tomó con manos firmes, pero a medida que leía, su respiración comenzó a vacilar. Los nombres, las fechas, los valores. Todo estaba ahí. Y entonces, cuando llegó a la última página, su cuerpo pareció paralizarse. Enrique vio cómo sus dedos se apretaban contra el papel, cómo sus hombros se endurecían. Entonces lo miró. Pero no era una mirada de sorpresa. Era odio. Un odio frío, afilado como una cuchilla. ¿Lo sabías todo este tiempo? Su voz era cortante. No. Lo descubrí hoy. ¿Y tú y yo, qué? Ella dio un paso atrás, como si tocarlo le resultara repulsivo. ¿Viniste a justificarte? ¿A pedir disculpas?
Enrique cerró los ojos por un segundo. Sé que nada de lo que diga cambiará lo que pasó, pero... ¿Pero qué, Enrique? Lidia dejó caer los papeles al suelo. ¿Quieres convencerme de que lo sientes? ¿Que esto te ha afectado? Enrique no sabía qué responder. Por primera vez, no tenía una respuesta. Mi padre murió creyendo que había fracasado. Creía que no fue lo suficientemente bueno. Que debería haber hecho más. Pero no fue culpa suya. No lo fue. Fue tu empresa. Fuiste tú. Enrique sintió el golpe. No había defensa. No había justificación. Lidia dio otro paso atrás. Y en ese momento, Enrique comprendió que la había perdido. Quiero el divorcio. La frase cayó como un martillo. Enrique sintió un impacto físico al escucharla. Lidia. No quiero escuchar nada más. Su mirada era firme. Decidida. No estaba enojada solo por el pasado. Estaba enojada porque él era su presente. Porque dormía al lado del hombre que ayudó a destruir su vida sin saberlo. Tomó sus llaves, su bolso y se fue. Enrique se quedó ahí, de pie, mirando los papeles esparcidos en el suelo. Por primera vez en su vida, sintió el peso real de sus acciones. Y por primera vez, no sabía cómo arreglar lo que había hecho. Enrique nunca había conocido la impotencia. Toda su vida creyó que el dinero resolvía cualquier problema. Pero ahora, sentado en su oficina, mirando la pila de documentos sobre su escritorio, entendía lo insignificante que era su poder ante el daño que había causado. Desde que Lidia se fue de casa, no tuvo noticias de ella. Ninguna llamada. Ningún mensaje. El apartamento parecía más vacío, más frío. El silencio de Lidia era ensordecedor. Intentó ignorar la opresión en su pecho, convenciéndose de que era solo orgullo herido. Pero no lo era. Era algo mucho peor. Había lastimado a la única mujer que nunca intentó conquistarlo. La única que lo desafió. Y ahora no sabía cómo recuperarla. Pero sabía una cosa. Quedarse de brazos cruzados no era una opción. Enrique pasó días estudiando los documentos sobre la quiebra de la editorial de Alberto Vasconcelos. Cada número. Cada decisión que llevó al colapso. Cuanto más leía, más asco sentía de sí mismo. No podía cambiar el pasado. Pero podía cambiar el futuro. La semana siguiente, convocó una reunión con sus abogados y especialistas financieros. Quiero reconstruir la editorial Vasconcelos desde cero. Las miradas en la sala fueron de absoluto asombro. Señor Almeida, reconstruir una editorial que quebró hace años no tiene sentido comercial. No estoy preguntando si tiene sentido, cortó Enrique, frío. Estoy diciendo que lo haremos. Hubo un silencio. ¿Y sobre la administración? ¿Quiere que Almeida Emprendimientos tenga participación? Enrique pasó una mano por su barbilla, pensativo. Sabía que si la editorial tenía cualquier vínculo con su imperio, Lidia jamás lo aceptaría. Quiero que la editorial funcione de forma completamente independiente. ¿Sin ninguna relación con su empresa? El abogado frunció el ceño. Entonces, señor, ¿está financiando un proyecto sin ningún beneficio comercial? Enrique rió sin humor. Por primera vez, sí. No bastaba con reconstruir la editorial. Tenía que cambiar su propio imperio. Almeida Emprendimientos era conocida por su agresividad en el mercado. Las empresas más pequeñas eran aplastadas. Las comunidades. Se desplazaban comunidades, se expropiaban terrenos sin preocuparse por las consecuencias sociales. Tenía que cambiar eso. Cuando Enrique anunció que Almeida Emprendimientos comenzaría a invertir en prácticas sostenibles y socialmente responsables, el impacto fue inmediato. Los inversionistas no lo tomaron bien. Esto es una locura. Gritó uno de los accionistas en la reunión del consejo. ¿Quieres convertir un imperio multimillonario en una ONG? Enrique se mantuvo sereno, pero su mirada era afilada. Quiero convertir esta empresa en algo que no necesite destruir personas para obtener ganancias. Vas a hundir la compañía con estos cambios.
Si insistes en esto, te sacaremos del cargo de CEO. La amenaza quedó flotando en el aire. Enrique sabía que hablaban en serio. Pero por primera vez, no tenía miedo de perder. Había pasado toda su vida creyendo que el poder venía del control. Ahora entendía que el verdadero poder estaba en elegir hacer lo correcto. El problema era que necesitaba un argumento lo suficientemente fuerte como para convencer a esos hombres de que la ética y el lucro podían ir de la mano. Y solo había una persona capaz de ayudarlo con eso. Enrique pasó 3 días ensayando lo que diría antes de finalmente reunir el valor para ir a verla. Desde que se había marchado del apartamento, Lidia se estaba quedando en casa de su madre. Cuando abrió la puerta y lo vio parado ahí, su expresión fue de pura sorpresa. Y luego, en un instante, se cerró. ¿Qué quieres, Enrique? Odiaba el tono frío en su voz. Necesito tu ayuda. Lidia rió, incrédula. Esto debe ser una broma, ¿verdad? Cruzó los brazos. Tienes exactamente 1 minuto antes de que cierre esta puerta en tu cara. Enrique respiró hondo y fue directo al punto. Mi consejo quiere destituirme como CEO porque estoy transformando Almeida Emprendimientos en una empresa más responsable. Pero si logro demostrar que las prácticas sostenibles y sociales pueden ser rentables, puedo evitarlo. Lidia lo miró, incrédula. ¿Quieres que te ayude a convencer a un grupo de inversionistas codiciosos de que la ética y las ganancias pueden coexistir? Eres la única persona que conozco que puede hacerlo. Lidia guardó silencio por un momento. Enrique vio el conflicto en sus ojos. Pero entonces ella rió. Esto es ridículo. ¿Quieres mi ayuda ahora, después de todo? Enrique pasó una mano por su cabello. Sé que no puedo cambiar lo que pasó. Sé que tal vez nunca me perdones. Pero esto es importante. No solo para mí, sino también para lo que tú crees. Lidia apretó los labios, indecisa. Y entonces, para sorpresa de Enrique, suspiró y dijo: Envíame los informes. Si los números tienen sentido, lo consideraré. 2 días después, Enrique entró en la sala del Consejo de Almeida Emprendimientos junto a Lidia. Los inversionistas se sorprendieron al verla. ¿Quién es ella?, preguntó uno de ellos. Enrique sonrió. La única persona en esta sala que entiende más sobre impacto social que cualquiera de ustedes. Lidia tomó el mando de la presentación, sorprendiendo a todos. Gráficos. Proyecciones. Estudios de caso. Demostró con números y lógica que las prácticas sostenibles y sociales no solo evitaban pérdidas, sino que también aumentaban las ganancias a largo plazo. Al final de la reunión, el consejo no tuvo opción. Enrique permaneció en su cargo como CEO. Pero lo más importante, Almeida Emprendimientos nunca volvería a ser la misma. Después de la presentación, mientras caminaban juntos por el estacionamiento, Enrique rompió el silencio. Gracias. Lidia se detuvo. No lo hice por ti. Lo hice por lo que creo. Enrique sonrió. Lo sé. Ella suspiró, cruzando los brazos. Eso no significa que las cosas hayan cambiado entre nosotros, Enrique. Yo todavía no. ¿Confías en mí? Él asintió. Pero significa que hay alguna posibilidad. Lidia lo miró por un instante y luego desvió la mirada. Buenas noches, Enrique. Entró en su coche y se fue. Enrique se quedó allí, viéndola desaparecer. Había recuperado su empresa, pero, ¿algún día podría recuperar a Lidia también? Enrique ya había superado desafíos imposibles. Había reconstruido negocios desde cero, duplicado fortunas, derribado competidores. Siempre creyó que con estrategia y dinero todo podía resolverse. Pero ahora, sentado solo en su oficina, mirando el espacio vacío donde antes Lidia solía leer, se dio cuenta de algo. Había un problema que no podía solucionar. Nada de lo que hacía era suficiente. En los últimos días, lo intentó todo. El relanzamiento de la editorial Vasconcelos fue un éxito, con un equipo editorial independiente y financiamiento garantizado. Almeida Emprendimientos estaba en transformación, con proyectos viables y nuevas políticas que protegían comunidades.
Incluso los medios comenzaron a verlo de otra manera, dejando de retratarlo como un magnate despiadado para reconocerlo como un empresario reformado. Pero Livia seguía distante. Era como si, para ella, nada de eso fuera real. Y tal vez tenía razón. Esa noche, Enrique decidió ir a verla. Sabía dónde estaría. Desde que se había ido de casa, Livia comenzó a frecuentar una pequeña cafetería cerca de la universidad donde trabajaba. Un lugar sencillo, discreto, con estanterías llenas de libros y mesas de madera que parecían antiguas. La encontró allí, sentada en un rincón, con un cuaderno abierto frente a ella. No estaba escribiendo. Solo giraba el bolígrafo entre los dedos, perdida en sus pensamientos. Cuando Enrique se acercó, Livia levantó la vista, pero no mostró sorpresa. Enrique. Su tono no era frío ni hostil. Solo neutral. ¿Podemos hablar? Ella dudó por un momento, pero luego cerró el cuaderno y asintió. Enrique se sentó frente a ella, eligiendo con cuidado sus palabras. Por primera vez, no sabía exactamente qué decir. Quería saber si necesitas algo. Livia arqueó una ceja. ¿Quieres decir además de espacio y tiempo? Enrique soltó una risa baja, cansada. Creo que ya te di bastante de eso. Ella suspiró, apoyando los codos sobre la mesa. Enrique, veo lo que estás haciendo. Pero el problema no es lo que estás cambiando, sino porque lo estás cambiando. Enrique frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Livia lo miró con intensidad. Estás intentando arreglar las cosas porque te sientes culpable. Quieres creer que, si haces todo bien ahora, borrarás los errores del pasado. Enrique guardó silencio. Porque, por primera vez, alguien lo veía más allá de la superficie. Livia continuó. Hiciste todo esto esperando que, al final, yo te mirara y dijera, bien, Enrique, has cambiado. Ahora podemos estar juntos. Pero no funciona así. Sintió el impacto de sus palabras. Livia suspiró y apartó la mirada. Pasé mucho tiempo odiándote. Pero ahora. Hizo una pausa. Ahora no sé qué siento. Enrique se dio cuenta de que aquella confesión era más sincera que cualquier otra cosa que ella le hubiera dicho antes. Y, de repente, supo exactamente lo que debía hacer. Tenía que dejar de intentar ganarla. Esa noche, al volver a casa, Enrique tomó papel y bolígrafo y comenzó a escribir. No quería enviar mensajes, correos electrónicos ni pedirle a alguien que hablara por él. Necesitaba que Livia sintiera cada palabra. La carta no era un intento de convencerla de nada. Era simplemente la verdad. Livia. No sé qué esperar después de escribir esto. Tal vez rompas esta carta sin leerla. Tal vez la leas y la tires. Tal vez me odies un poco menos. O tal vez nada cambie. Pero eso no importa. Porque esta carta no es para pedirte nada. Ni disculpas, ni un nuevo comienzo. Es solo porque necesito decir lo que nunca dije antes. Pasé toda mi vida creyendo que el poder venía de lo que podía controlar. De las personas que podía influenciar. De los negocios que podía conquistar. Pero tú nunca encajaste en ese mundo. Nunca seguiste las reglas que todos los demás seguían. Por eso siempre te vi como un desafío, algo que necesitaba ganar. Estaba equivocado. Ahora lo veo. Y si pudiera volver atrás en el tiempo, tal vez haría todo de manera diferente. Tal vez nunca habría aceptado aquella apuesta ridícula. Tal vez nunca te habría hecho pasar por esto. Pero no puedo cambiar el pasado. Lo que sí puedo hacer es seguir adelante de la manera correcta. No por culpa. No porque quiera convencerte de algo. Sino porque es lo único que tiene sentido ahora. Ya no soy el hombre que era cuando todo esto comenzó. Pero entiendo que eso no significa que tengas que aceptarme de vuelta. Solo quería que lo supieras. Al día siguiente, dejó la carta en un sobre simple. Sin remitente. Sin firma. Solo un papel doblado con palabras que, por primera vez, no tenían un propósito estratégico. La envió sin esperar respuesta.
Porque, por primera vez en su vida, dejó que el destino decidiera. La carta llegó en un sobre simple, sin remitente. Pero Lidia supo de inmediato de quién era. La sostuvo entre sus manos durante largos minutos antes de abrirla, como si algo dentro de ella ya supiera que, después de leerla, nada volvería a ser igual. Cuando finalmente deslizó los dedos por el papel doblado, sus ojos recorrieron cada línea con calma, absorbiendo cada palabra. La leyó una vez. Luego otra. Y otra más. En los días siguientes, la releyó tantas veces que el papel empezó a mostrar marcas donde sus dedos lo doblaban. Pero, por más que intentara, no podía ignorar lo que sentía. Enrique no pidió disculpas. No intentó justificarse. No suplicó por una oportunidad. Solo dijo la verdad. Y, tal vez, por primera vez desde que todo comenzó, ella le creyó. Lidia no se dio cuenta de lo perdida que estaba en sus pensamientos hasta que Bruno se sentó a su lado en la cafetería donde solía trabajar. «Tienes cara de alguien que leyó algo que no esperaba», comentó, tomando un pedazo de su pastel sin pedir permiso. Lidia suspiró, doblando la carta y guardándola dentro del libro que llevaba consigo. «Tal vez porque lo hice». Bruno arqueó las cejas. «¿Enrique?» Ella asintió. ¿Y confesó que siempre fue un idiota o todavía intentó disimularlo? Lidia soltó una risa débil. No intentó nada. No pidió disculpas. No intentó justificarse. Solo escribió. Bruno masticó despacio, pensativo. ¿Eso es bueno o malo? Lidia desvió la mirada hacia la ventana. No lo sé. Bruno se inclinó un poco más hacia ella. Pero, ¿sientes algo? Ella no respondió de inmediato. Pero Bruno ya sabía la respuesta. 2 días después, Enrique fue a buscarla. No llamó antes. No mandó mensajes. Solo apareció en la puerta de la casa de Elena, sabiendo que tal vez era un error. Lidia dudó antes de abrir. No sabía qué esperar. Pero cuando finalmente lo vio ahí, parado frente a ella, se dio cuenta de que algo en él había cambiado. Enrique siempre fue impecable. Siempre bien vestido. Siempre con una postura que exudaba control. Pero en ese momento, parecía solo un hombre. Sin armaduras. Sin máscaras. Solo Enrique. «Hola», dijo él, con voz tranquila. Lidia cruzó los brazos, tratando de ignorar su corazón acelerado. «¿Qué haces aquí, Enrique?» Él sostenía algo en sus manos, pero ella no lo notó de inmediato. «Necesitaba verte». Lidia mantuvo la mirada fija en él, esperando que dijera algo ensayado, alguna promesa bonita. Pero Enrique no dijo nada. Nada de eso. Él simplemente levantó la mano, revelando un pequeño estuche de terciopelo. El corazón de Lidia perdió un compás. «Enrique. No quiero que esto sea otro contrato», la interrumpió. Su voz no temblaba, pero llevaba un peso diferente. Lidia no se movió. Enrique abrió el estuche. Dentro no había un anillo lujoso, ningún diamante brillante, ninguna joya costosa. Solo un sencillo anillo artesanal, hecho de plata, con pequeños detalles tallados a mano. «Esto no es un símbolo de estatus», continuó. «No tiene marca, no es ostentoso. No quiero impresionarte». Sostuvo el anillo entre los dedos y respiró hondo antes de seguir. «Solo quiero que sea real». Lidia sintió un nudo en el pecho. Quería huir. Quería decir que aún era demasiado pronto, que no confiaba en él, que no estaba segura de nada. Pero la verdad era que lo sabía. Sabía que aquel ya no era el mismo hombre que había aceptado esa apuesta meses atrás. Y, más que eso, sabía que ya no quería seguir luchando contra lo que sentía. Lentamente, Enrique tomó su mano, la giró con la palma hacia arriba y colocó el anillo allí. Sin forzar. Sin exigir. «La elección es tuya, Lidia». Ella sintió la textura fría del metal contra su piel y lo miró. Enrique no suplicaba. Solo esperaba. Lidia miró el anillo, sus propias manos, la puerta abierta detrás de ella.
Y entonces, finalmente, cerró los dedos sobre él. El matrimonio ocurrió sin alardes, sin reflectores, sin portadas en revistas de lujo. Y fue exactamente así como lo quisieron. Livia nunca soñó con una ceremonia extravagante. Y Enrique ya había tenido fiestas grandiosas suficientes para toda una vida. Así que fue simple. Solo los amigos más cercanos. Elena, Bruno y algunas personas que habían formado parte de su historia. Sin contratos. Sin obligaciones. Solo ellos. Livia llevaba un vestido ligero, sin excesos, sin brillos, sin ostentación. Enrique vestía un traje discreto, sin marcas visibles, sin la necesidad de impresionar a nadie. Cuando se miraron frente al altar improvisado en un jardín lleno de libros, un detalle que a Livia le encantó, no hubo dudas. Solo certeza. Enrique sostuvo sus manos con firmeza. Sin apuestas esta vez, dijo con una sonrisa. Livia sonrió de vuelta. Solo nosotros. Y cuando dijeron, sí, Enrique supo que nunca había deseado algo tanto como aquello. Los meses que siguieron trajeron cambios que antes habrían parecido imposibles. Almeida Emprendimientos, ahora renovada, se convirtió en un modelo de empresa sostenible y responsable. Se revisaron proyectos. Se rehicieron contratos. Enrique aún enfrentó la resistencia de algunos inversores, pero demostró que la rentabilidad y el impacto social pueden ir de la mano. Y, para su sorpresa, el mercado respondió positivamente. La empresa se fortaleció, atrayendo nuevos socios y siendo reconocida por su nueva visión de negocio. Él ganó. Pero esta vez, de la manera correcta. Al mismo tiempo, Livia se dedicó por completo a la Fundación Vasconcelos, un proyecto creado para apoyar a escritores, profesores e iniciativas educativas. Su sueño finalmente estaba tomando forma. Y, por primera vez en su vida, Enrique no sintió la necesidad de controlarlo todo. Simplemente admiraba a la mujer a su lado y el impacto real que estaban dejando en el mundo. Pero entonces, el último acontecimiento lo cambió todo. Livia sintió las primeras señales cuando un leve mareo la hizo apoyarse en la encimera de la cocina. ¿Estás bien?, preguntó Enrique, frunciendo el ceño. Ella respiró hondo, forzando una sonrisa. Solo cansancio. Pero no era solo eso. En los días siguientes, los síntomas continuaron, pequeñas náuseas matutinas, un cansancio inexplicable. Y luego, un test de farmacia lo confirmó. Estaba embarazada. Livia se sentó al borde de la cama, sosteniendo aquel pequeño pedazo de plástico con una mezcla de emociones que no podía descifrar. Ella y Enrique nunca habían hablado sobre hijos. El matrimonio aún era reciente y, incluso antes de eso, toda su relación había sido un campo de batalla entre orgullo, redención y descubrimientos. Ahora, todo estaba a punto de cambiar nuevamente. Por más que supiera que Enrique ya no era el mismo hombre del pasado, una parte de ella aún dudaba en contarle. ¿Y si él no quería esto? ¿Y si el miedo al compromiso real lo hacía alejarse? El Enrique de antes habría huido. Pero el Enrique de ahora no lo sabía. Esa noche, mientras cenaban, Enrique notó que ella estaba inquieta. ¿Pasó algo? Livia humedeció sus labios, intentando encontrar las palabras, pero no había una forma correcta de decirlo. Así que simplemente sacó el test de embarazo del bolsillo de su abrigo y lo puso sobre la mesa. Enrique miró el objeto por algunos segundos sin entender de inmediato, pero cuando lo hizo, sus ojos se abrieron con sorpresa. Tomó el test con cuidado, como si sostuviera algo frágil, y luego miró a Livia. ¿Tú? Livia contuvo la respiración. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue breve, pero pareció durar una eternidad. Y entonces, él sonrió. Pero no una sonrisa cualquiera. No aquella sonrisa arrogante de siempre. No una sonrisa de victoria. Fue una sonrisa de pura emoción. De felicidad genuina. Enrique pasó la mano por su cabello, exhalando una risa baja e incrédula. Vamos a tener un bebé. Livia finalmente soltó el aire que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sí. Él rió otra vez y, sin pensar, se levantó y la atrajo hacia sus brazos.
Dios mío, Livia, susurró contra su cabello. Esto es real. Ella sonrió contra su pecho. Es real. Enrique se apartó ligeramente, solo para mirarla a los ojos. ¿Tenías miedo de decírmelo? Livia dudó. No sabía cómo reaccionarías. Él sostuvo su rostro entre sus manos, sus ojos brillando de una manera que ella nunca había visto antes. Livia, su voz se quebró por un instante, cargada de emoción. Nunca he tenido certeza de nada en mi vida, hasta ahora. Pero de esto. De esto sí tengo certeza. Ella lo miró. Y en ese momento, lo supo. Sí. Él era un hombre diferente. No por culpa. No por remordimiento. Sino porque había elegido cambiar. Cuando su hijo nació, Enrique lo sostuvo en brazos por primera vez y sintió algo que nunca había sentido antes. Un peso. Una responsabilidad. Pero, sobre todo, una paz que jamás había experimentado. Había pasado toda su vida persiguiendo conquistas, dinero, poder. Pero allí, sosteniendo a su hijo en brazos y mirando a Livia a su lado, finalmente entendió. Esa era su mayor conquista. Espero que te haya gustado la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Deja tu like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.